Capítulo 251, Árbol de los Gnomos, 5. Ya no tenía sentido poner excusas. Ninguna palabra ingeniosa iba a engañarle. Intentaría obtener una respuesta definitiva de cualquier forma posible. Maldita sea. Aparte del disgusto de verme obligado a elegir, mi cerebro ya empezaba a hipotetizar con detalle las opciones que se me ofrecían y las consecuencias de cada una de ellas. ¿Cuál era realmente la mejor opción para mí? ¿Cómo dice? ¿No vas a hablar? Te he preguntado por qué estás siendo tan amable. Ja, este cabrón provocador. Si pudiera, quería decir algo como: solo quería, ¿hay algún problema?, y volver al modo bárbaro descerebrado. Pero entonces realmente podría morir. Yo era más débil que él, y por eso, cuando el tipo expresaba insistentemente sus dudas, me resultaba imposible afirmar que tenía un problema en la cabeza y seguir con ello blandiendo mi masa. Sería mi cabeza la que se abriría en canal. Ja, mírate, actuando antipático otra vez. Baeko suspiró frustrado y me miró con sus ojos azules. ¿Por qué sigues preguntando? De todas formas, no tienes intención de creerme. No me molesté en ocultar mis suspiros, pero supuse que él estaba igual de frustrado. Sí, pero es diferente oírlo de tu propia boca. Sí, sé lo que quieres decir. Por eso he intentado ocultarlo todo este tiempo. Entonces, ¿insistes en escuchar una respuesta? Era hora de admitirlo. Muchas cosas ya se habían torcido para superar esta situación sin ningún precio. Tenía que renunciar a lo que tenía que renunciar. Dicen que los modales hacen al hombre. Por ejemplo, puede que hayan dudado de mí muchas veces, pero nunca había confesado mi identidad hasta ahora. Baeko puso una expresión de desconcierto ante mi repentino cambio de actitud, pero no había nada que me molestara ahora que me había decidido. ¿No es de buena educación fingir que no has visto nada a estas alturas? Espera. ¿De verdad? ¿De verdad eres un jugador? Al escuchar la verdad de mi propia boca, los ojos de Baeko brillaron fascinados. Así que, realmente era solo curiosidad por ti. La ira ardía en mi interior. ¿Sabría siquiera que era la primera vez que hablaba en este tono con el cuerpo de Bjorn Yandel? Aún así, me siento algo renovado. Sintiendo una extraña sensación de liberación y resentimiento al mismo tiempo, fulminé con la mirada a Baeko. Pero supuse que el medidor de empatía de este tipo era inexistente. Vaya, así que viste esa película. Asterisco claro P causa quien no ha visto Kingman asterisco. Incluso en medio de esto, solo se centró en el tema que le interesaba y del que quería hablar. ¿De verdad no tenía habilidades sociales? Una disculpa debería ser lo primero. Era extraño ver a un bárbaro discutiendo sobre sentido común social y moralidad con un humano. Oh, lo siento. Pero desde que dijiste que viste esa película, de repente ya no te sientes como un extraño. Me gusta mucho esa película. Baeko escupió una endeble disculpa y preguntó cautelosamente una cosa más. ¿Pero también viste la segunda? ¿Qué le pasaba a este cabrón? A estas alturas la dificultad de comunicación era suficiente para hacer llorar hasta a un bárbaro. Lo vi. Contesté por ahora porque si lo ignoraba, podría cambiar de actitud otra vez. ¿Pero por qué me hablas con desprecio? ¿Por qué sigues hablando sin honoríficos? ¿No sabes lo que es el respeto mutuo? ¿Acaso los jugadores están exentos de morir, aunque se apuñalen en el estómago? Baeko se enfureció de repente y borró toda risa de su cara antes de liberar energía asesina. Sentí que iba a perder la cabeza. No estoy acostumbrado a hablar en ese tono. Oh, eres occidental. Así era como se podía interpretar. Lo decía pensando en los bárbaros. Entonces hablemos los dos cómodamente. De acuerdo. Baeko volvió a pedir un apretón de manos con una sonrisa brillante. A simple vista parecía un paciente bipolar. Eso me despertó. Más bien me despejó la cabeza. Quizá era su forma de hablar, tomando la delantera con el poder que poseía para drenar la energía del oponente y dejarle sin tiempo para pensar. Preguntó si había visto la segunda para saber cuándo llegué aquí y la última para comprobar si soy de Asia. Tal vez fue un simple salto, pero sería mejor tener cuidado. Definitivamente debería ocultar que soy Huxley. En realidad, esta parte me preocupó hasta el final. Al principio pensé que sería mejor revelar que era un jugador y quién era para estar en términos amistosos con él, pero lo dejé en suspenso por una razón. Parece que ese gato también se ha dado cuenta.
¿No sería mejor matarla? Antes, eso era un simple consejo, más cercano a entrometerse con un transeúnte. Pero en el momento en que revelé que era Hunsley, este asunto sería asunto suyo. Este tipo apreciaba a uno de los pocos jugadores coreanos en este extraño mundo. Pero sobre que yo sea un jugador. Ah, de verdad. No se lo diré a nadie. ¿Crees que no tengo tantos modales? La palabra, sí, me llenó la garganta, pero la soporté. Hablando un poco más con él, lo entendí mejor. Baeko era como una pelota que podía rebotar en cualquier parte. Nunca podría involucrarme con él, al menos hasta que estuviera segura de poder controlarlo. De todos modos, me alegra que hayas respondido honestamente. ¿He oído que te convertiste en noble? Si fueras un NPC, iba a matarte cuando te encontré aquí antes de que te unieras al bando del palacio. Esas palabras pronunciadas con indiferencia hicieron que mi corazón diera un vuelco. ¿Qué? ¿Por qué te sorprendes? No es que me guste P.K. Bueno, mientras no seas un NPC nacido con un destino está bien. Esos tipos también son un dolor de cabeza para mí. No entendía nada de lo que decía. Un poco curiosa, pregunté indirectamente, pero Baeko se limitó a pasar de largo. ¿Era porque yo era el occidental Bjorn Yandel? Sentí que me habría contestado el coreano Hunsley. Ah, y un consejo más por si acaso. Es un poco ridículo decirle esto a alguien que ya es un noble, pero no te involucres demasiado con el palacio. ¿Tu razón? El palacio no está interesado en abrir la puerta del abismo. No, en cambio, están más interesados en interferir en ella. Puede que también sea culpa suya que los tesoros del Génesis hayan desaparecido. ¿El palacio? Pero, ¿por qué? Por todos era sabido que la clave para salvar este mundo se encontraba en lo más profundo del laberinto, pero ¿era todo mentira? Por mucha curiosidad que sintiera, tenía muchas cosas que quería preguntar. Sin embargo, no importaba lo que preguntara, Baeko solo decía esto con cara de fastidio. ¿Por qué necesitas saberlo? Con este sentimiento, tampoco pensé que me diría quién era el GM. Mientras me relamía decepcionado, preguntó. ¿Entonces, eres de ese bando? ¿Ese bando? Ya sabes, la gente que quiere seguir viviendo aquí. Cuando te vi arriesgar tu vida por ese NPC supuse que lo serías, pero a juzgar por tu ritmo de crecimiento puede que no lo seas. ¿Cuál es? ¿Qué harás si quiero quedarme? ¿Qué quieres decir con qué haré? Claro que hay cabrones así. Yo no soy tan inflexible. Mientras no me moleste, no me importa. Me quedé mirando en silencio a los ojos de Baeko. No era una acción especialmente significativa. No podía saber en absoluto qué pensaban esos ojos azules. No creo que me esté sondeando. Puse fin a las preocupaciones momentáneas y separé los labios. No lo sé. Era la respuesta más sincera que podía dar. Al principio, volver era mi objetivo. Pero estos días me pregunto si realmente tengo que arriesgar mi vida para volver. ¿Por ese gato rojo? No respondí, pero supuse que eso era suficiente para él. Siento que estoy viendo a mi antiguo yo, dijo Baeko con una sonrisa burlona. Te lo digo porque pareces prometedor, pero no esperes demasiado de un NPC. Te arrepentirás. Pude percibir una fría emoción oculta tras su voz risueña y, de repente, me pregunté qué le había pasado. ¿Qué había experimentado en este mundo para convertirse en un monstruo roto que solo deseaba volver? En ese momento lo desconocía. Entonces, ya que hice todas mis preguntas, me voy. En poco tiempo, Baeko se dio la vuelta como si hubiera terminado su negocio y derribó la pared que había terminado de repararse. En realidad, ¿podría llamarse a eso derribar? Desmoronarse. Los restos del muro se esparcieron completamente como polvo. Cuando Baeko volvió a hacer señas, incluso ese polvo fue arrastrado por el viento. Menos mal que no usé el modo descerebrado. Pensando que podría haber sido mi cabeza la que se convirtiera en polvo, me sentí mareado. Justo cuando estaba viendo a Baeko irse así, se dio la vuelta, me miró y pronunció las últimas palabras que no había dicho. Ah, claro. Por cierto, somos extraños la próxima vez que nos veamos. ¿Entendido? ¿Qué quieres decir? Si nos encontramos por casualidad, no finjas conocerme. No hago afectos en este mundo. Oh, ese bastardo. Qué frío. Asterisco al llegar a casa asterisco. Después de que Baeko se fuera, salí de la cueva sin mirar atrás y volví al alojamiento.
Pasé toda la mañana siguiente descansando con el trío que sufría resaca. Señor, me estoy muriendo. Bjorn. ¿Pero cuándo has vuelto? ¿Cómo fue el trabajo de ayer? Como referencia, Misa parecía haber olvidado todo lo que pasó anoche, ya que no recordaba mi regreso en absoluto. Era mejor así. ¿Es porque no puedo dar a luz a un bárbaro? Si hubiera sabido que me dijo esto ayer, habría sido incómodo hablar cara a cara. Si has terminado el encargo, ¿puedes divertirte ahora? Por supuesto. Planeé un programa de 2 noches y 3 días por si acaso, pero todos los negocios en Árbol de Gnomos habían terminado el primer día. El resto del viaje era libre. Vamos a jugar. Al final, pasamos el segundo día jugando hasta bien entrada la noche. Fue un día bastante agradable, excepto por el ahogamiento del final. Ainar. Te dije que no te movieras así. Sucedió en un lugar de pesca. Estábamos pescando de noche con las linternas encendidas cuando a Ainar le dio un ataque tras ser mordido por un pez, provocando el vuelco de la barca. El problema era que nadie sabía nadar. Probablemente ninguno había estado en aguas tan profundas. Pensé que iba a morir de verdad. Aún así, aprendí una cosa gracias a eso. Cuando caí en la cueva del glaciar en el pasado pensé que me iba a ahogar por culpa de la armadura, pero no era eso. Los bárbaros no sabían nadar. No era una cuestión de técnica, sino porque no había otra opción que hundirse si caíamos al agua. Bueno, pude usar el modo gigantización, trascendencia, para sacar la cabeza por encima de la superficie y pedir ayuda. Cuando vuelva, debería buscar clases de natación. Puede que Ainar no pueda, pero estos chicos deberían aprender a nadar. En fin, así acabó el segundo día. Al día siguiente, después de beber toda la noche y quedarnos dormidos, nos despertamos a mediodía y subimos al carruaje que nos llevaba de vuelta a casa. Ojalá tuviéramos un día más. Creo que realmente nos vamos así. Estoy de acuerdo. Como el señor no bebe mucho en casa. Oh. Señorita. Hay caballos corriendo por allí. Habían pasado unas cuantas horas mientras admirábamos el paisaje natural que era difícil de ver en la ciudad. Pronto llegamos a la salida suroeste y devolvimos el silbato que habíamos recibido al entrar. Me había olvidado de esto. El silbato era uno de los orgullos del Árbol de los Gnomos y podía convocar a una milicia civil en cualquier momento y lugar en que se hiciera sonar. Me pregunté qué habría pasado si lo hubiera soplado al encontrarme con Baeko, pero estaba segura de que no habría cambiado gran cosa. Tampoco creía que me hubiera dado tiempo a hacerlo. Entonces voy a descansar. Avisadme cuando tengáis hambre más tarde. Solo llegamos a casa por la noche y nos fuimos a nuestras habitaciones separadas a descansar, y no fue muy diferente al día siguiente. Fue un momento de tranquila relajación. Como siempre, el tiempo así pasó volando. Voy a salir un rato. Por fin era el día. Faltaban 2 horas para la medianoche, cuando se abriría el laberinto. Terminé de prepararme y me dirigí a la Plaza de la Dimensión. Decían que el palacio realmente se había preparado para esto. Se rumoreaba que el palacio estaba construyendo un ejército. Como habían sufrido un golpe, al parecer planeaban contraatacar como es debido para vengarse. Se desconocía su magnitud. Eso era porque parecía que no había habido ninguna carta oficial solicitando la cooperación de los clanes como para la última conquista. Significaba que tenían la intención de manejarlo estrictamente con el poder del palacio. Estoy seguro de que me haré una idea una vez que llegue a la plaza. Lo grande que son las fuerzas. Pude ver exploradores aquí y allá dirigiéndose a la plaza para registrar los asuntos. Todos debían de sentir curiosidad por el verdadero potencial del palacio, del que solo se había hablado pero que nadie había visto en condiciones. Oh, Bjorn. ¿Tú también vas a la plaza? Quiero verlo por mí mismo. Por el camino vi algunas caras conocidas, así que charlamos mientras avanzábamos juntos. Después de que pasara mucho tiempo así, todos los exploradores que llegaron hasta aquí, incluido yo, ladeamos la cabeza confundidos. Esto sí que no me lo esperaba. Pensar que no habría nadie aquí. No era nadie. Guardias de la Agencia de Paz Pública ocupaban la plaza para impedir la entrada de exploradores, pero eso era todo. ¿Dónde está el ejército? Miráramos donde miráramos, no se veía al rumoreado ejército. ¿Aún no han llegado? Amigo mío, ¿crees que eso es posible? El laberinto se abre en 5 minutos. Si aún no están aquí significa que el ejército nunca existió. ¡Qué anticlimático!
Y pensar que los rumores sobre una lucha en toda regla eran falsos. Los exploradores reunidos cerca de la plaza empezaron a marcharse uno a uno, sin ocultar su decepción. Lo mismo ocurría con los exploradores que había conocido en el camino. Yandel, no te vas. Voy a esperar un poco más. Entonces me iré yo primero. Pensando por si acaso, esperé hasta que el portal se abrió y se cerró al cabo de un rato. Para hablar solo de los resultados, realmente no había ejército. ¿Qué diablos? ¿Estarán apuntando a la próxima apertura? Las preguntas se sucedían, pero nada cambiaría por estar aquí ahora. Me rendí y me di la vuelta. Ese fue el momento. Boom. Se oyó un leve sonido de derrumbe en alguna parte. De. Al poco rato, el suelo bajo mis pies empezó a temblar. ¿Qué es esto? ¿Un terremoto? Los funcionarios y guardias de seguridad que llenaban el espacio se quedaron inmóviles con caras desconcertadas. Los pocos caballeros de la plaza eran diferentes. Sus rostros parecían más resueltos porque permanecían inmutables mientras conversaban sobre algo entre ellos, como si lo que habían estado esperando por fin hubiera comenzado. Sí, así que era esto. Moví la mirada para observar el suelo. Por alguna razón creía saber dónde estaba el ejército real, aunque ahora mismo no pudiera verlo con mis ojos. Mentira. La guerra ya había comenzado. Capítulo 252, Mundo Abierto, 1. Fue un pequeño terremoto. Las mesas vibraron, pero las tazas que había encima no se volcaron ni se oyó el ruido de algo rompiéndose. Lo más que ocurrió fue que las fichas apiladas se cayeron. ¿Terremoto? Sorprendidos por un momento por el repentino fenómeno natural, cuando el temblor cesó, los nobles volvieron a apostar como de costumbre, excepto una persona. Mira, joven maestro, ¿a dónde vas? Acabo de recordar algo que tenía que hacer. Me retiro de esta ronda. El hombre dio la vuelta a las cartas que tenía en las manos y solo cogió sus fichas al salir. Luego se quitó la máscara que llevaba. El concepto de una casa de juego que se podía disfrutar llevando una máscara era bastante divertido. No puede ser solo un terremoto, lo mire como lo mire. Baeko salió a la calle nocturna y se sentó en el primer banco que vio para organizar con calma sus pensamientos. Los otros nobles no parecían oírlo por el ruido que había en la sala, pero él escuchó la enorme ola de energía que se transmitía desde debajo de la tierra. Era como una mezcla de maná y poder divino. No era un mago, pero tenía los sentidos muy afinados y un talento considerable relacionado con el maná, así que no podía haberse equivocado. En ese caso, siguen hablando de romper la barrera protectora, pero supongo que realmente lo hicieron. En poco tiempo, Baeko llegó a la verdad. Estos no podían ser unos bastardos más implacables. No sería una coincidencia que la acción se llevara a cabo a medianoche, cuando se abrió el laberinto. ¿Mentirosos, Ahora que había abandonado el palacio desconocía los detalles, pero el bando de Noark habría entrado en el laberinto con minuciosos preparativos. Probablemente vertieron toda su energía, sin imaginar que recibirían de vuelta el mismo método que utilizaron. Esto podría acabar con todos los bastardos de abajo. Para Baeko, no era una situación positiva. Si no le quedaban más opciones después, estaba pensando en liquidar la partida con los bastardos de Noark. No tengo nada que hacer de todos modos, ¿debería bajar y ayudar? La idea le vino a la cabeza, pero Baeko sonrió satisfecho y negó con la cabeza. Eso no encajaba con su estilo de juego. En su lugar, esto era mejor. El palacio debe estar vacío ahora mismo, ¿no? La sonrisa de Baeko se hizo más profunda. Asterisco en otro lado asterisco. La frente del guardián del palacio y caballero de la luz, comandante de la primera guardia real Jerome Saint-Rad, estaba profundamente grabada con arrugas debido a las noticias que acababa de recibir. El palacio está siendo atacado. Al principio pensó que se trataba de un contraataque de Noark, pero esto tampoco tenía sentido. Habían reclutado tropas, fingiendo que el laberinto era su objetivo, y habían prestado mucha atención a la seguridad, hasta el punto de que el verdadero objetivo de Noark no se reveló hasta 2 horas antes de la partida. Y la barrera protectora no se rompió hasta ahora. Eso significaba que no había tiempo para que suficientes tropas golpearan el palacio para escapar. ¿Se ha dado la orden de retirada? Todavía no. Entonces el plan no cambia. Continuar la batalla.
Jerome condujo al ejército rápidamente por las alcantarillas y a medida que pasaba el tiempo, se recibían noticias sobre la identidad de la persona que se había atrevido a atacar el palacio. Pensar que no era un grupo. Se preguntó si sería obra en solitario del erudito caído, cuyo nivel de peligrosidad se había elevado últimamente, pero incluso esa expectativa era errónea. Baeko Lee. Una vez un explorador más prometedor que nadie, había causado un desastre una vez que se descubrió que era un espíritu maligno. Por supuesto, muy pocas personas sabían de ese desastre. Ese incidente fue minuciosamente encubierto por el palacio, que valoraba su talento, y él ganó una nueva identidad. ¡Qué dolor de cabeza! ¿Cómo diablos sabía que incluso yo estaría lejos en la campaña militar? Por lo que él sabía, Baeko actualmente no tenía medios para obtener información. En el pasado se comunicó con un colaborador externo en una reunión de espíritus malignos, pero actualmente estaba expulsado de la reunión. Esto también era obra del palacio. Habían deslizado información sobre la identidad de Baeko al espíritu maligno llamado el GM y cuando no hubo señales de expulsarlo, lo enviaron a Noark para que se convirtiera en el enemigo. Entonces, ¿lo adivinó por su cuenta? Jerome gimió. Había oído que se había producido un terremoto en la superficie como consecuencia de la destrucción de la barrera protectora, pero había una parte que no entendía. ¿Inferir la situación con el terremoto? Eso era comprensible, pero ponerlo en práctica era otra cosa. Si se equivocaba podría haber sido atrapado de nuevo, así que ¿por qué iba a arriesgarse de esa manera? Ese hombre lo haría. Le dolió en el orgullo, pero Jerome lo admitió. Baeko era un hombre bestial. Cuando se le presentaba la oportunidad, mordía al enemigo con sus mandíbulas y no le importaba el riesgo de ser mordido. Y tenía que ser ahora, cuando la Orden de la Rosa está vacante. A Jerome le preocupaba la situación en la superficie, pero aún no se había emitido ninguna orden de retirada, por lo que ahora solo tenía que hacer una cosa, cumplir con sus deberes de caballero para ejecutar las órdenes de palacio. Hemos llegado. Atravesando el laberinto subterráneo, el ejército había llegado a la puerta final para llegar a Noark, una puerta de piedra encantada con docenas de hechizos antiguos. ¿Cuántas horas se tardó en derribar este muro solo durante la última conquista? Por suerte, parece que aún no lo han arreglado bien. Comenzad. Cuando Jerome dio la orden, el cuerpo de magos empezó a dibujar un enorme círculo mágico de 8 direcciones en el suelo. Caboom. Después de que pasara mucho tiempo así, el círculo mágico dispersó una fuerte luz y disparó ondas puras de maná hacia la puerta de piedra. Saa. Más allá de la nube de polvo, la ciudad subterránea se reveló de nuevo. Venga, vamos. Es hora de derrotar a los malvados rebeldes y devolver la paz y la estabilidad a esta ciudad. Jerome sacó la espada de estado otorgada por el rey y, antes que nadie, se adentró en el más allá. Por la prosperidad eterna de Ravdonia. No hubo ningún atisbo de vacilación en sus pasos. Asterisco del lado del prota asterisco. El portal de la plaza de la dimensión se había cerrado. Sin embargo, continué allí durante mucho tiempo después de eso por la idea de que podría haber información útil de esos caballeros. Bueno, acabo de perder mi tiempo. Los caballeros no compartieron ni la más trivial charla y desaparecieron en cuanto terminó la limpieza de la plaza, así que me di por vencido y me marché. En lugar de dirigirme a la posada de inmediato, planeé pasar por una taberna para saber qué pensaban los demás exploradores del incidente. ¿Debería ir a casa del señor Oso ya que estoy? Sería una buena idea. Era una taberna que los exploradores también visitaban a menudo. Tampoco estaba en la popular disposición de tabiques o habitaciones, así que era perfecta para escuchar conversaciones a escondidas, aunque se enfadaría si se lo decía a la cara. Oh, Yandel. ¿Qué haces aquí a estas horas? Y sin misa. Estaba fuera y me aburría. Hoy pareces muy ocupado así que no me hagas caso. Voy a beber tranquilamente al rincón. ¿No puedes llamarme? Si eres tú, mi mujer probablemente dirá que está bien. Percibiendo una oportunidad para holgazanear, el señor Oso me pidió esto cuando llegué a la taberna. Caramba, ¿no le da pena su mujer embarazada? Hoy quiero sentarme tranquilamente. Si tú lo dices. Solo necesitas algo de picar y beber. Sería estupendo. Cuando me senté en una mesa vacía y esperé, el señor Oso preparó una tabla de bebidas hecha solo de carne. Como referencia, la bebida elegida era la característica de aquí, vino de miel salada. Al principio tenía un sabor extraño, pero cuanto más lo pruebo, más fácil me resulta.
De todos modos, este no era mi principal motivo para venir aquí. Mientras sorbía mi bebida y mantenía los oídos atentos, podía oír las conversaciones de los exploradores y ciudadanos corrientes de los alrededores. Debido a la naturaleza de las tabernas, donde los rumores se propagan con rapidez, la mayoría de las conversaciones versaban sobre el ejército formado por el palacio. Nada particularmente de valor. Que el palacio difundía deliberadamente rumores falsos, que Noark estaba seguro de tener miedo, todo era información sin sustancia procedente de sus propios cerebros. Bueno, no esperaba información a la altura de la mesa redonda de una taberna, así que no me decepcionó. De todos modos, mi objetivo era conocer la opinión pública. Hoy en día, ni siquiera los habitantes normales de la ciudad ven con buenos ojos el palacio. Después cerré los oídos y bebí mientras organizaba mis pensamientos. Después de pasar mucho tiempo así, la taberna empezó a estar menos concurrida, así que el señor oso se acercó y tomó asiento frente a mí. Yandel, ¿qué piensas? ¿Sobre el ejército? Sí, tus sentidos sobre estas cosas son increíbles, ¿no? Lo pensé detenidamente en mi cabeza antes de contarle mi suposición de que el ejército podría estar actuando furtivamente en estos momentos. Eso era porque aún no era seguro. Me pregunté qué opinaría al respecto el veterano explorador señor Oso. Así que de eso se trataba el terremoto. ¿Te lo crees? ¿No es mucho más plausible? Más que la patraña de que el palacio tiene miedo de Noark. Habiendo visto el tesoro del palacio una vez antes, el señor Oso se apresuró a aceptarlo. Sabía que el potencial del palacio era mucho mayor de lo que imaginaba. Es posible que la próxima vez podamos entrar en el laberinto. Al poco tiempo, el señor Oso expresó su expectativa de que la Guerra Fría terminara mucho antes de lo esperado, y también se preocupó por los problemas económicos de la ciudad. Yandel, ¿no deberías gastar tu dinero en vez de ahorrarlo así? Si la situación en el laberinto se calma, los precios volverán a la normalidad. Aquellas palabras me conmovieron un poco. ¿Era porque era un explorador veterano con una familia que cuidar? Parecía que Ainar y Misa no pensaban en estas cosas en absoluto. Solo observa por ahora. Mañana, tendremos una mejor idea. Sí, me precipité. Saliendo de este tema, bebí y charlé sobre esto y aquello con el señor Oso. Gon. 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 Entonces sonó la alarma de fuera. Era la primera vez que esto ocurría en más de un año de vivir en esta ciudad. Incluso cuando mi carruaje explotó la última vez y el GM y Baeco hicieron un desastre, las campanas de alarma no sonaron. ¿Pero estaban sonando ahora? Clonk, clonk, clonk. Cuando salí, pude ver a los guardias de la Agencia de Paz Pública corriendo hacia algún lugar con el sonido de las botas. Agarré a uno que vi y le pregunté por la situación. El guardia me dijo que no podía hablar de ello con civiles, pero su actitud cambió cuando le revelé mi identidad. Me llamo Bjorn, hijo de Yandel. Soy un noble oficial al que el palacio ha concedido el título de barón. Así que dime. ¿Qué está pasando? No, nosotros tampoco lo sabemos. Acabamos de recibir órdenes de prestar apoyo en Carnon. Según mis colegas, hubo un gran incendio. Un gran incendio en Carnon en un momento como este. No puede ser una coincidencia. ¿Entonces podría ser que Noark había invadido? Bueno, no estaba seguro de eso, pero era posible. Si se hubieran enterado de antemano del plan furtivo del palacio, este tipo de guerra de eliminación podría haberse convertido en una estrategia. Ja, estos bastardos de palacio no hacen nada bien. Mientras suspiraba en silencio para mis adentros, el señor Oso observó desde mi lado un incendio en la capital real. No parece una prueba ordinaria. Me pregunto si Raven está bien. ¿HM? ¿Raven? ¿Por qué ella de repente? Oh, cierto. Ella dijo que se queda cerca del palacio para aprender magia. Maldita sea. Estaba bien hasta ahora, pero al darme cuenta de esto, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Un sentimiento ominoso surgió en un instante. Estas premoniciones nunca se equivocaban, lo que aumentaba el nivel de ansiedad. Espero que termine con un simple incendio. Abman, me voy. ¿A dónde vas en medio de esto? Yandel, escúchame. Es mejor quedarse en casa en momentos así. Cuando me levanté, el señor Oso me detuvo. No te preocupes. La encontraré pronto y la traeré de vuelta. Entonces iré con usted. ¿De qué estás hablando? Deberías estar con tu mujer.
Le dije al señor oso que cerrara la tienda y fuera a mi casa con su mujer, ya que Misa también estaría preocupada por mí. Yo debería dar la noticia primero. Me tranquilizaría tener a todos juntos, también. Ten cuidado. Después, me separé del señor oso y subí al techo del carruaje militar que se dirigía a Carnon, la capital real. Los soldados que viajaban debajo armaron un alboroto, pero cuando revelé mi identidad, todos se calmaron. Después de pasar mucho tiempo así, el carruaje llegó por fin a su destino. Barón Yandel. Pronto llegaremos a Carnon. Sin darme cuenta, me puse rígido. Incluso en medio de la noche, el cielo era rojo. Las altas y bien cuidadas paredes estaban manchadas de cenizas negras y los alrededores estaban llenos de una niebla acre y humeante. Más allá de las llamas ardientes, o quizá fuera del camino de las llamas, se superponían lamentos y gritos. Por Dios, ¿qué demonios había pasado? Carnon, la ciudad de los nobles, estaba en llamas. Fin del capítulo 252. Capítulo 253, Mundo Abierto, 2. Alrededor de la pantalla de Maná se alzaron llamas feroces. Se oían gritos, lamentos y dolor por los perdidos. Nevars Greenhope observaba todo aquello con los ojos en blanco y pensó: ¿dónde se ha torcido todo? No había nada más que ver. El comienzo fue el cazador de dragones Regal Vagos, el que secuestró al sumo sacerdote a pesar de la disuasión de Noark y lo trató como a un esclavo, y cuyas malvadas acciones fueron finalmente reveladas al mundo para que el palacio desenvainara sus espadas. ¿Fui yo? Nevarse aceptó la culpa. ¿De qué servía volver al pasado para escapar del presente? Al final, incluso el antiguo señor del castillo de Noark que acogió a Orcules debía rendir cuentas. ¿Qué te parece? ¿Crees que salió como querías? Por eso aceptó que él era el culpable del resultado de hoy. Quédate cerca. Nevarse se movió sin descanso para no quedarse atrás y fuera del alcance del campo de Maná. Frente a él se encontraba un anciano que lanzaba magia de flotación con la misma facilidad que respiraba. Se trataba de Belbeb Ruingenes, el anciano que en sus últimos años fue apodado el erudito caído, un mago que anheló el conocimiento durante toda su vida y llevó a innumerables personas a la ruina con ello. Después de escuchar de Amelia que no había nada que pudieran hacer, le tocó a él ir a buscar al mago con el corazón frustrado. Porque entonces, él tenía una firme creencia. Una gran causa. El palacio estaba equivocado. Su autoridad debía ser derribada y debía abrirse un nuevo mundo donde lo de arriba y lo de abajo estuvieran unidos. Eso era lo correcto. Ciertamente, así debería haber sido. Hace calor. Por favor, sálvame. Puedo pagarte lo que quieras. La gente se quemaba viva y se derrumbaba. Cada vez que uno lo hacía, las creencias que hicieron de Nevarse quien era hoy se desmoronaban lentamente. ¿Era esto realmente lo correcto? ¿Pisotear a quienes ni siquiera tenían fuerzas para defenderse en aras de una gran causa? ¿Era realmente el camino hacia un nuevo mundo? Detente. Nevarse finalmente no pudo aguantar más y abrió la boca. Solo entonces el anciano se detuvo y miró hacia atrás con una expresión como si hubiera oído algo extraño. ¡Que pare! Yo también vine aquí con la esperanza de que el equilibrio de poderes no se derrumbara, pero fuiste tú quien solicitó mi ayuda primero. Si nos detenemos ahora, el ejército que se dirige a Noark nunca dará marcha atrás. Él tenía razón. Pero, yo no pedí esto. ¿En serio? Entonces, ¿qué querías que pasara? Se quedó sin palabras. ¿Qué esperaba por buscar al erudito caído, que era el mayor mal de esta era? Esta es una oportunidad que nunca se volverá a presentar. Ni siquiera yo esperaba que apareciera ese hombre. No entiendo cuál es el problema. Mientras llame la atención hacia el palacio, no estaremos en peligro. ¿Crees que digo esto porque temo por mi vida? Yo solo. Nevarse no pudo terminar sus palabras. Entonces, como si aquello fuera una pérdida de tiempo, el anciano se dio la vuelta sin piedad y comenzó a caminar hacia adelante. Parece que lo estás pasando mal. Ya en ese momento, cientos de llamas volaron indiscriminadamente de sus manos con el único propósito de destruir y tiñeron la ciudad de rojo. Desecha tus emociones y piensa solo en tu objetivo. Es mejor que perder ambos. Era un comentario extremadamente calculador, propio de un mago. Vos. En poco tiempo, el campo de Maná se movió con los pasos del anciano y un calor abrasador se transmitió a través de su piel. Nevarse continuó sus pasos, que se habían detenido inadvertidamente.
En esos pasos solo había preguntas. Mamá, no puedo respirar. No pasa nada, cariño. Mamá está aquí. Hasta el final. ¿Qué habría al final de este camino? Asterisco del lado del prota asterisco. Caía la lluvia nocturna. Fue el logro de los magos de la Torre Mágica. Shua. Los guardias que vinieron a apoyar desde toda la ciudad tampoco descansaban. Una larga fila se había formado desde el pozo. Estaban pasando cubos incansablemente y lanzándolos hacia las llamas, y no solo los guardias. Si estáis cansados, no seáis testarudos y apartaos. Ser testarudos solo hará más daño. Entre ellos había exploradores que vivían cerca y civiles que se enteraron de la noticia y se arremangaron para ser de alguna ayuda. La gente se reunió para superar el desastre que tenían delante. Dios mío, mi casa se va a incendiar a este paso. Hermano. ¿De verdad vas a decir eso ahora? Hay gente con familia ahí dentro ahora mismo. Si tenéis fuerzas para luchar, pasad un cubo. Por supuesto, no todo el mundo estaba ayudando con una intención noble. Lo mismo pasaba conmigo aquí de pie. Raven. Cuando realmente llegué a Carnon, todo se sentía sombrío. El incendio era de una escala diferente a la de varias fábricas modernas incendiadas. Me preguntaba si Raven estaba resistiendo bien. Oh, tal vez. ¿Qué, tal vez? Me golpeé la barbilla con el puño para despertarme. Golpe. Una mente sana habitaba en un cuerpo maltrecho. No había tiempo para preocuparse. Después de todo, Raven era una maga. Con su personalidad, ahora mismo estaría aguantando bien e incluso cuidando de la gente que la rodeaba. Sí, incluso podría haberse pasado por la torre mágica con suerte y evitar esta situación. Hey, mago, me acerqué a un mago que estaba ayudando a sofocar el fuego y le revelé mi identidad. Aunque le molesté en un momento de mucho trabajo, sus ojos eran amistosos. ¿Mago? Hacía mucho tiempo que no me llamaban así. Jaja. Aparte de mi título nobiliario, supuse que había causado una buena impresión. Entonces, ¿qué necesita Bjorn Yandao de un mago? ¿Puede usar magia de sangre fría? ¿Hay algún mago que no pueda usar eso? Ante mi petición, el mago rió entre dientes y me lanzó el hechizo. Tu resistencia a las llamas aumenta considerablemente. Ahora hacía menos calor. ¿Piensas entrar ahí? Tengo un compañero dentro. El mago que me hechizó asintió y se rió. ¿Pero estarás bien solo con eso? ¿Qué es esto? ¿Se está riendo de mí? El pensamiento me vino a la mente, pero me quedé avergonzado por los siguientes acontecimientos. Clic. El mago sacó una piedra de mensaje y pidió un favor a alguien. ¿Me oís todos? Siento molestaros mientras estáis todos ocupados, pero quiero pediros un favor. Un hombre llamado Bjorn Yandel al que todos deberíais conocer dice que necesita entrar en el fuego para salvar a su compañero de equipo. Si alguno de ustedes tiene un artefacto o droga que pueda ayudar con la resistencia al fuego, por favor envíenlo a las coordenadas de mi laboratorio personal. Lo invocaré desde aquí. ¿Qué? Esto era como un chat de grupo de magos. Fue una suerte inesperada para mí, así que me callé y me limité a esperar. Al poco tiempo, las respuestas llegaron una a una. Bjorn Yandao tiene un título nobiliario así que no debería haber problemas con su crédito. Pero, aún así, voy a cobrarte por cualquier daño, así que deberías saberlo. Era la voz de un anciano que sonaba severo. De acuerdo. La mayoría de mis discípulos han ido a Carnon en busca de apoyo, pero pediré a los que aún estén aquí que envíen todo lo que has pedido, dijo la voz de una mujer joven. Mi querido discípulo volvió a casa con vida gracias a él. Voy a enviar un pergamino, pero dile que no tiene que pagarlo. Este hombre sonaba benévolo. Bjorn Yandao, no es mala idea tenerlo en deuda conmigo en esta oportunidad. Si no está escuchando esto a tu lado, dile esto de mi parte. El anillo del dragón de fuego fue enviado desde la escuela Yoni, así que no lo olvides, llegó una voz con personalidad calculadora. ¿Aru? ¿Es esa la compañera de equipo a la que te refieres? Incluso había una voz familiar. Esta voz es... ¿Viejo? Si no recordaba mal, se llamaba Old Man, el maestro de la gran escuela de Altemion y también maestro de Raven. Parece que es correcto. Está asintiendo. Enviaré todo lo que tengo ahora mismo. Con eso,
todas las transmisiones se cortaron. Para ser honesto, me quedé estupefacto. ¿Qué acababa de pasar? Todo lo que hice fue entablar una conversación con un mago de aspecto fácil para recibir magia de sangre fría. Pero ahora que lo veía, no era un mago cualquiera. Cada una de las personas de su chat de grupo sonaba como el director de una escuela y, de hecho, incluía al viejo, que era el maestro de Altemion. Y eso significa que este tipo tampoco es un mago corriente. Le pregunté por pura curiosidad, ¿quién eres? Supuse que no tenía intención de ocultarlo, ya que se presentó con una sonrisa. Oh, ahora que lo pienso, no lo he dicho. Soy Leven Arfegan. Era la primera vez que oía el nombre, pero conocía la escuela que posteriormente reveló. Era una escuela perteneciente al rango medio de la Torre Mágica. Y pensar que el maestro de esa escuela sería tan joven. Me aseguraré de pagar esta deuda algún día. Si eso te tranquiliza. Después de que pasaran unos minutos más, se recibieron respuestas a través de la piedra de mensajes de que los objetos habían sido entregados, y Leven Arfegan utilizó la magia para convocar todos los objetos a este lugar. Realmente es el anillo del dragón de fuego. Empezando por un objeto numerado de alto rango, había varios objetos raros. Mientras los miraba uno a uno, sentí una extraña sensación en mi interior. La suerte estaba de mi lado. Para ser honesto, la buena suerte no era suficiente para explicarlo. ¿Qué posibilidades había de que el mago con el que hablé por casualidad fuera el director de una escuela de magia y tuviera la amabilidad de usar su chat personal para ayudarme? ¿Suerte? Eso no está bien. Nunca he visto a esos individuos moverse directamente para ayudar a un extraño. ¿Crees que esto es posible solo con suerte? Cuando ladeé la cabeza confundido, Leven sonrió y continuó. No sé qué vieron en ti para ayudarte tan fácilmente a rescatar a tu compañero. Pero, todo esto es mérito tuyo. Fue una explicación farragosa como la de un mago, pero pude entender lo que quería decir. Aunque era un poco vergonzoso que me lo dijera a la cara. Golpe. Mientras me limpiaba la nariz manchada de ceniza por la vergüenza, Leven se rió y me dio un golpecito en el hombro con su frágil brazo. Así que no digas que tienes suerte y haz lo que tengas que hacer. Deberías darte prisa y salvar a tu compañero. Sí, no era el momento de ponerse sentimental. Gracias. Después de agradecérselo sinceramente, me puse o llevé los objetos invocados. Has consumido lejía de la eternidad. Aumenta temporalmente la resistencia a las llamas más 5-0. Has consumido lágrimas del espíritu. Aumenta temporalmente todas las estadísticas de resistencia elemental más 1-5. Has consumido llama pura. Reduce temporalmente todo el daño de llama un 10% y la sensibilidad a la llama aumenta más 1-5. Has consumido llama pura. Primero, he bebido la poción dopante. Rasgué. Luego, rasgué un pergamino. Has llevado el número 4.819 de escudo de lava. El nivel general del objeto ha aumentado más 9,85. Has llevado el número 760 anillo del dragón de fuego. El nivel general del objeto. A. Me he equipado con un objeto de triple numeración y varios artefactos específicos de las llamas. Voz. El aire ya no estaba caliente. Como prueba, estiré mi mano hacia las llamas y fue lo mismo. Es genial. Dije esto sin querer. Por supuesto, era un sentimiento que un no coreano como Leven nunca podría entender. por mucho que aumente la tolerancia no sentirás ese tipo de sensación. Solo digo lo que sentí. Pasé por alto eso y me quedé mirando las llamas que no daban señales de disminuir. Le pregunté a Leven una cosa. ¿Qué viste en mí? Leven había dicho antes que no sabía qué, pero que los demás habían visto algo en mí, que por eso estaban dispuestos a ayudar. Entonces, ¿qué vio él? La respuesta fue algo completamente inesperado. Era un rumor. Un rumor. Rumores que he oído sobre ti. Hoy te he visto por primera vez, pero en cuanto vi tus ojos supe que todo era cierto. Era una explicación ambigua con mucho margen para la interpretación. Cuando estaba a punto de pedir una explicación detallada, Leven me empujó con brazos de anchoa. Tu cuerpo es como el hierro. Leven se rió avergonzado de mi cuerpo inmóvil y me pidió un favor. Ahora que lo pienso, no he dicho esto. Si te quedan fuerzas después de salvar a tu compañero, por favor, salva también a los demás. No era algo particularmente difícil de hacer. Ok,
Entendido. Haré lo que pueda. Oírte decir eso lo hace muy creíble. De todos modos, no te retendré aquí más tiempo. Adelante. Pronto, terminé todos los preparativos activando el orbe de fuego que adquirí en el pasado. Has activado el orbe de fuego. Reduce todo el daño continuo de tipo llama derivado en un radio de 15 yardas en un 50%. Este era el modo bombero bárbaro. Vela a la carga. Fin del capítulo 253. Capítulo 254, Mundo Abierto, 3. Huff, huff. Corrí entre las llamas, inhalando aire ahumado con la nariz. Boom. Boom. Sprinté entre los escombros de un edificio que no pudo soportar el fuego y se derrumbó. La razón por la que mis pasos sonaban así era simple. Encendí la gigantización para aumentar mi resistencia a las llamas, aunque solo fuera un poco. ¿Hasta dónde había llegado? Intenté deducir de algún modo mi ubicación exacta mientras corría, pero no lo sabía con exactitud. El palacio, que siempre me servía para medir la distancia cada vez que venía a esta ciudad, era invisible a causa del humo. Lo único que podía hacer era seguir corriendo. Vos. En fin, como eso duró cerca de una hora, aprendí dos cosas durante ese tiempo. Vos. En primer lugar, esas llamas que se entrelazaban por todos lados no podían haber sido causadas por una simple chispa, lo mirara como lo mirara. Llamas que no paraban de transferirse y seguían explotando a intervalos regulares. Debe ser magia. ¡Juan! Detuve ese pensamiento y rápidamente moví mi escudo en la dirección de la explosión, un escudo rojo con un precio diferente al escudo que tomé prestado temporalmente de los caballeros después de escuchar sobre el asesino. El escudo de lava ha absorbido las llamas. El poder de tu alma se restaura en proporción a la cantidad absorbida. No 4819 escudo de lava. Lo traje porque venía con una pasiva de más 3-0 de resistencia a las llamas al llevarlo, pero me resultó de lo más útil ahora. Habría sido un gran problema si hubiera llegado sin nada. En la vida, siempre era mejor prevenir que curar. Como este era un objeto que solo reaccionaba a la habilidad de ataque y a la magia, pensé que la opción de poder del alma sería inútil. Pero sin esto, me habría ahorrado usar la gigantización. La segunda cosa fue que dondequiera que iba, todo estaba en silencio. Los edificios se derrumbaban y los sonidos de las llamas rugiendo y quemando la ciudad llenaban mis oídos, pero no encontré supervivientes. No se oía ni un solo grito, y mucho menos una llamada de auxilio. Aún así, lo afortunado es que no hay muchos cadáveres. Los cadáveres que encontré estaban todos tumbados boca abajo mirando en dirección opuesta a mí. Habían huido al interior para escapar del incendio que se inició en las afueras, porque el palacio también estaba allí. Espero que Raven haya llegado a salvo. Aunque esperaba que hubiera escapado del incidente, seguí corriendo entre las llamas porque tal vez no fuera así. Según las palabras del guardia, toda la parte sur de Carnon estaba envuelta en llamas. El alojamiento de Raven estaba en el mismo centro del sur. Debería estar por aquí. Me detuve en seco. Frente a mí había una estructura de piedra que se erguía en medio del humo nebuloso. ¡Bang! Estaba herido por todas partes por las explosiones que estallaban incluso en ese momento, pero como era un edificio tan grande, no fue difícil reconocerlo como la tercera plataforma pública de la capital real de Carnon. Miré rápidamente a mi alrededor y me quedé aturdido. Maldita sea. La dirección que me dio Raven estaba justo por aquí, pero claro, no sabía la ubicación exacta. Pero, ¿qué importaba eso? Mirar a donde mirara, al norte, al este, al sur, al oeste, no había nada intacto. Intenté contener la respiración para concentrarme también en los sonidos, pero seguía sin oír nada más que el maldito fuego. Entonces, ¿qué le había pasado a Raven? ¿Había escapado bien como yo esperaba? Aro a Raven. Por si acaso, grité tan fuerte como pude, juzgando que alguien podía estar esperando ayuda en los alrededores. Pero a pesar de varias llamadas, no hubo respuesta. Estaba a punto de reanudar mis movimientos hacia el palacio cuando una voz sonó en mi cabeza. ¿S.R. Yandel? La voz secreta era una magia que todos los magos podían hacer de forma básica. ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí, señor Yandel? Así que realmente estaba cerca. ¿Qué habría pasado si me hubiera ido así? Mareado, me apresuré a gritar. ¿Dónde estás? Ven un poco más allá, al otro lado del andén.
Entonces me verás. Cuando seguí las instrucciones de Raven, apareció una plaza. Raven estaba junto a la fuente central junto con 10 supervivientes. Deslízate. Cuando entré en el campo de maná que impedía el fuego, pude ver a Raven de pie y orgullosa con su pequeño cuerpo. ¿Por qué demonios está aquí, señor Yandel? ¿No puedes darme una pequeña bienvenida? Supuse que la realidad era diferente a las películas después de todo. Normalmente en las películas venían corriendo a por un abrazo. ¿Has venido hasta aquí por mí? ¿A través de ese fuego? Eso quisieras. Estaba dando un paseo. Sintiéndome avergonzado por alguna razón, eso fue lo que escupí. Me alegré mucho de que estuviera a salvo. ¿Pero por qué sigues aquí y no cerca del palacio? Si hay un incendio, deberías huir inmediatamente. ¿Estás loco? Después de unirme a Raven, primero me detuve a escuchar la situación de ella. ¿Por qué estaba todavía aquí cerca de su casa y no en el palacio? La razón era realmente simple. Bueno. Raven estaba probando sus conocimientos recién aprendidos en el laboratorio temporal instalado en su dormitorio. Por eso no se enteró a tiempo del incendio cuando estalló. Es conveniente estar cerca de la plataforma, pero tiende a ser ruidoso. Suelo vivir con el ruido tapado, así que... Cuando Raven se dio cuenta del cambio, los alrededores ya estaban cubiertos de llamas, pero no había sido tan tarde como ahora. Ella podría haberlo evitado. Si me hubiera ido entonces, todos habrían muerto. Sin embargo, en cuanto Raven vio a una mujer tendida en la calle con un niño en brazos, decidió quedarse. Puede que su racionalidad fuera fría, pero tendía a mantener su moral tanto como podía. Probablemente, en aquel momento pensó complacida que el fuego se extinguiría pronto con un poco de paciencia. Probablemente no esperaba que la situación se volviera tan seria. Permíteme disculparme primero. Nunca soñé que vendría a buscarme, señor Yandel. Le dije que estaba de paseo. No te disculpes. Este bajito pretendía ser un adulto. Bien hecho. ¿Perdón? Miré alrededor a los supervivientes que miraban hacia aquí con ojos ansiosos y dije, tenéis que salvar a quien podáis. Lo mirara como lo mirara, esas personas no me parecían simplemente NPCs. Eran la misma gente que yo, aunque esa gente llamara a gente como yo espíritus malignos. Pero parece que no hay nobles. Echando un vistazo rápido a mi alrededor, me di cuenta de que la mayoría parecían pequeños burgueses corrientes. Esto no era extraño. Aunque fuera la capital real, el 90% de la población de Carnon eran plebeyos, al fin y al cabo, los que vivían y trabajaban aquí por conveniencia de la nobleza. ¿Pero de dónde ha sacado ese equipo? Mientras la situación empezaba a aclararse, Raven cuestionó mi equipo edición bombero y mi escudo de lava. ¿Era porque era una maga? Su curiosidad era lo primero, incluso en medio de todo esto. Le expliqué brevemente el origen de mi equipo. Entonces la mirada de Raven comenzó a volverse un poco extraña. Eso es una locura. Maestro, lo entiendo, pero los otros no son el tipo de personas que hacen eso. Aunque no te haya dicho quiénes eran. Hasta cierto punto. La comunidad de magos parece grande, pero es lo suficientemente pequeña como para que todos se conozcan. Ah, ya veo. Pero como no podemos hablar de esto eternamente, cambiemos de tema. ¿Cómo es esta barrera? ¿Puedes usarla mientras te mueves? Cuando llegué al tema principal, Raven también cambió su expresión y respondió seriamente. Puedo usarla. Aunque será mucho más débil. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que puede aguantar? Estás usando el orbe de fuego, ¿verdad? Si uso la magia de sangre fría aquí creo que podré aguantar. ¿Y tu mana está bien? Tendré que probarlo para comprobarlo. Raven, como un mago, no dio una respuesta definitiva con palabras vacías. En pocas palabras, significaba que era una llamada estrecha, pero ninguno de los dos mencionó abandonar a nadie. ¿Habéis oído todos eso? Vamos a movernos a partir de ahora, así que, si tenéis alguna objeción, decídmelo ahora. Raven explicó el plan a los supervivientes una vez más y naturalmente no hubo objeciones. Entonces vamos. Una vez que Raven terminó de transformar la barrera en una forma móvil, salimos hacia el fuego. ¿Cómo estáis todos? ¿Todo bien? Es soportable, señora maga. Los supervivientes sudaban profusamente, pero no tanto como para quemarse. Parecían tener dificultades para respirar a causa del humo,
pero Raven utilizó magia de viento entre ellos para alejar el humo y reponer oxígeno. Seguidlos de cerca para no quedaros atrás. El radio del orbe de fuego era de 15 metros. Ajustando la velocidad para asegurarnos de que los supervivientes no se quedaran fuera de ese radio, iniciamos un galope. ¡Bang! Bloqueé las explosiones por delante y Raven se encargó de la retaguardia. Mana. Todavía de sobra, no te preocupes. Aparte de que el maná de Raven se consumía en tiempo real, era un movimiento bastante estable. Después de que pasara mucho tiempo así, recibimos la primera buena noticia en un tiempo. Las llamas han bajado definitivamente. ¿Eso significa que podremos salir de aquí pronto? Si mis predicciones son correctas. Incluso los supervivientes que habían llegado a sus límites físicos empezaron a mostrar su tenacidad con esperanza. Pero dicen que las buenas noticias vienen acompañadas de malas noticias. Mana, adelante. Mientras conversábamos, Raven exclamó de repente con urgencia. En respuesta, me apresuré a mirar al frente. Ese era el momento. Maldita sea. Una enorme bola de fuego apareció frente a mí. Por reflejo levanté mi escudo para bloquearla. Límite de absorción excedido. El poder del alma se consume en gran medida en proporción a la tasa de absorción. Lejos de recuperarme, una gran sensación de drenaje de energía floreció en mi interior. Mierda. ¿Un ataque con atributo de fuego que no puede ser bloqueado con un escudo de lava? ¿Qué clase de bastardo? Levanté la cabeza. Lo primero que vi fueron los restos de edificios flotando en el aire. Se desmoronaban. Los trozos de piedra en llamas se amontonaban densamente y se convertían en formas de golems. Pude oír la voz angustiada de Raven desde atrás. Señor Yandel. Esta magia es. No tienes que decírmelo. Lo sé. Magia de invocación rango 5, gigante de fuego. Era un hechizo que recordaba haber visto antes. No me extraña que el fuego estuviera extrañamente caliente. Agarré la masa con más fuerza y seguí mirando al frente. Paso, paso. No oía el ruido de los pasos, pero un anciano y un hombre que le seguía aparecieron entre las llamas. Nunca pensé que te vería aquí. Al poco rato, el anciano dejó de caminar y dijo. La suerte está de mi lado. Sí, no había manera de que terminara tan fácilmente. El erudito caído, Belbeb Ruingenes. Y pensar que lo vería aquí. Ya, una esquina de mi corazón se sentía apretada, pero aprendí una cosa. Así que realmente fueron los bastardos de Noark. Los culpables de este incendio eran estos tipos. Bueno, tenía sentido cuando lo pensaba. ¿Quién más en la ciudad causaría estragos así? Raven. Dejé todo de lado por ahora y di órdenes. Lleva a la gente afuera. Ya que dijiste que casi llegamos, puedes hacerlo sin mí, ¿verdad? Pero. Oh, tú y tu respuesta. Haz lo que te digo. ¿Cuándo me he equivocado? La respuesta llegó tras un momento de silencio, no con su voz física sino con la transmisión de la voz secreta. Traeré a la gente tan rápido como pueda. Después, Raven usó magia de viento para apartar las llamas y crear un camino y guió a los supervivientes a través de él. Sorprendentemente, Erudito Caído la dejó sola. Estaba preparada para detenerlo en cuanto hiciera algo raro. Sí, así es más fácil para ti tratar conmigo sin un mago, ¿eh? Podía adivinar a grandes rasgos sus pensamientos. No es que no hubiera una sensación de incongruencia, pero juzgué que, si no era así, no había razón para que los dejara ir tan fácilmente. ¿Desde cuándo? Oí que estabas en palacio. ¿Cuándo llegaste? ¿De qué demonios estaba hablando ahora? Antes de que pudiera siquiera ladear la cabeza, la respuesta apareció ante mis ojos. Hace un momento. Un hombre de unos 20 años surgió de entre las llamas como si hubiera estado allí desde el principio. Dentadura postiza. ¿Dentadura postiza? Pregunté. ¿Quién ha dicho que puedes provocar un incendio sin mi permiso? Baeko frunció el ceño mirando al erudito caído. Fin del capítulo 254. Capítulo 255, Mundo Abierto, 4. Los exploradores envejecían mucho más rápido que la gente normal. Eso se debía a que cuanto más subías, más tiempo pasabas en el laberinto. Una sola expedición podía durar medio año. Pero, ¿por qué es tan joven?
Esa pregunta se formó momentáneamente en el hombre de cabellos platinados y estilo pomada, pero al poco rato tragué saliva. En lugar de preguntarme por el secreto de una apariencia juvenil, primero había que ordenar la información. He oído que estabas en palacio. ¿Cuándo llegaste? Mientras la ciudad estaba en llamas, Baeko estaba en el palacio. ¿Quién dijo que puedes prender fuego sin mi permiso? Realmente fue el erudito caído quien provocó el incendio. ¿Quieres morir? Y Baeko estaba furioso por ese hecho. ¿Pero cuál era la razón? Incluso erudito caído, el blanco de esa ira, frunció el ceño como si no tuviera ni idea. Es que no lo entiendo. ¿Por qué eres hostil conmigo? Las cosas habrían sido mucho más fáciles para ti gracias a mí. ¿Más fáciles? Sí, claro. No es como si el rey bastardo fuera a salir solo porque quemes este lugar. Oh, ¿así que el rey era realmente tu objetivo? Incluso cebándose con él en un momento como este, el erudito caído guiñó un ojo ante la respuesta de Baeko. ¿Qué? ¿El rey es el objetivo? Baeko se burló como si eso fuera patético. Realmente no sabes nada, abuelo. Bueno, da igual. No puedo molestarme en explicártelo. Baeko agitó las manos como si quisiera espantar moscas. Eres más bruto de lo que había oído. Adiviné que este tipo de trato era la primera vez para él porque el erudito caído no ocultó su incomodidad. Por supuesto, Baeko ni siquiera pestañeó. Sí, el que no está refinado eres tú, charlatán maloliente. Sinceramente, cómprate un nuevo par de dentaduras postizas o algo. Huelo algo podrido hasta aquí. ¿Qué has dicho? Erudito caído recibió un golpe alto por una contestación. Vergonzoso. A juzgar por esa barba temblorosa y la crítica delirante, parecía que el ganador ya estaba decidido. No podía imaginar que ese viejo ganaría a Baeko Lee, que heredó el espíritu de un game coreano, con palabras. Ahora, vayamos al asunto principal. Baeko ignoró la irritación de erudito caído y fue al grano. Entonces, ¿cómo vas a asumir la responsabilidad? Mi restaurante de sopa de carne. Se ha quemado por tu culpa. Esa fue la causa principal por la que el tipo vino corriendo furioso. Sopa de carne. El erudito caído parecía no comprender, pero Baeko vomitó su ira a pesar de todo. Puede que fuera un NPC, pero lo hizo mejor solo con mis instrucciones verbales. Ja. También iba a hacerme kimchi la próxima vez. ¿Había un taller de alquimia en Carnon? Que le den a la alquimia. Baeko escupió al suelo como un delincuente. Esta es la razón por la que no puedo hablar con bastardos NPC. Han se habría enfadado conmigo. Me estremecí cuando sacaron mi nombre de la nada, pero probablemente me habría enfadado junto a él. Pensar que había un lugar en esta ciudad donde hacían sopa de carne. Si había un sitio así, deberías habérmelo dicho con antelación. Ni siquiera pude probarla. La ira se apoderó de mí hacia los dos. Por supuesto, no había nada que pudiera hacer al respecto, excepto fingir ser un bárbaro que no sabía nada y seguir observando. Entonces, ¿qué quieres? No quiero enemistarte. Si este incidente ha causado daños a tu taller, te compensaré. El erudito caído intentó negociar. Fue una visión bastante sorprendente. ¿El loco que incendió todo el sur de Carnon intentando resolver un problema con palabras? ¿Cómo de grande era la estatura de Baeko para que este abuelo actuara así? No podía estar seguro, pero sabía una cosa con certeza. Quítate la dentadura postiza. Dijiste que me compensarías. Si realmente lo sientes, sácate esa dentadura postiza que huele tan mal con tus propias manos. Entonces lo dejaré ir. Cuando era el enemigo Baeko era más difícil que nadie, pero como aliado era realmente una existencia confiable. No sé qué entendiste mal, pero estas no son dentaduras postizas. Mentira. Como si anunciara la caída de la negociación, Baeko dio un paso adelante y dijo palabras que nadie de los presentes podía entender. ¿Entonces qué es esto? Pero solo un segundo fue suficiente. Dash. Hubo un ligero sonido de pies levantándose del suelo e inmediatamente, el cuerpo de Baeko desapareció. Látigo. No podía saber cómo de fuerte era su nivel de agilidad, pero lo que podía confirmar con mi agudeza visual dinámica eran momentos cortos y fugaces, Baeko apretando los puños, la expresión desconcertada del erudito caído, un velo de maná interponiéndose entre los dos. Saa.
Era la combinación de asistencia de detección de peligros y escudo protector, un movimiento mágico de conexión esencial para que los magos sobrevivieran en el universo como un canalla. A juzgar por el color púrpura, la densidad del maná estaba casi al máximo. Era suficiente para resistir el puñetazo de un ogro. ¡Crack! No pudo resistir el puño de Baeko. Pronto, el velo de maná se hizo añicos como fragmentos de cristal. Como para contrarrestarlo, la energía azul del puño de Baeko también perdió su luz. No era un logro significativo para el erudito caído porque los puños desnudos eran suficientes para demostrarlo. Golpe. La fracción de segundo de intercambio terminó y el puño de Baeko aterrizó en la mandíbula de erudito caído. Al mismo tiempo, algo blanco salpicó de sangre. ¿Ves? Estabas mintiendo. Baeko lo arrebató del aire y soltó una carcajada. Si no son dentaduras postizas, ¿por qué se caen? Por lo que podía ver, era un bastardo loco. ¿Realmente pretendes terminar esto aquí? Erudito caído recibió un golpe pero sorprendentemente se levantó rápidamente. Sin ninguna emoción, miró a Baeko. Si quiero hacer más, no lo evitaré. Vaya, nunca había oído a un mago bastardo decir esto en combate cuerpo a cuerpo. Baeko se rió como si eso fuera ridículo, pero aparte de eso, no parecía menospreciar a la otra persona fácilmente. Eso era porque Baeko estaba herido igual. ¿Por qué está herido? Todavía no podía entenderlo. Después de que la salvaguarda de detección de peligros fuera rota, el erudito caído usó una salvaguarda adicional y Baeko incluso la rompió con sus puños desnudos y le dio un puñetazo en los dientes. Esos fueron todos los intercambios que vi. Escupe. Baeko escupió saliva ensangrentada en el suelo y preguntó, ¿qué fue eso al final? Era un simple hechizo de maldición. Es imposible que me hayan maldecido. Deberías estar familiarizado con el truco. Nuestros cuerpos se tocaron temporalmente. Entonces conecté el circuito y completé la magia usando tu cuerpo como medio. Oh, así que por eso mi resistencia al mana no funcionó. Baeko asintió como si lo entendiera. Ahora que lo veía, parecía que la mayoría de los magos profesionales de este mundo sabían usar este truco. No había ninguna aplicación de trucos como esa en el juego. Pero esto tampoco tiene sentido. ¿Lo hiciste en ese breve momento? Los demás tardan al menos unos segundos en conectarse. Yo soy el que creó esta fórmula aplicada. Por supuesto que debería hacer tanto. Vaya, así que fuiste tú quien creó esta maldita habilidad. Baeko miró a Erudito Caído como reconociendo a un adversario. Eso fue lo mismo para Erudito Caído. Conozco tu situación. También tengo una suposición de por qué terminaste tu afiliación con el palacio. Y, ya que nos hemos encontrado aquí, te haré una propuesta atractiva. ¿De qué se trata? Dime. Preguntó Baeko como intrigado. Parecía que esto era más divertido que la venganza del restaurante de sopa de carne. El ambiente se estaba volviendo extraño así que silenciosamente di un paso atrás. ¿Por qué no acabamos primero con ese hombre antes de tener una conversación? Erudito Caído movió su mirada hacia mí. No me esperaba esta situación. Maldita sea. Mi corazón latía con fuerza. Mi vida pendía de un delgado hilo solo con Erudito Caído, pero si Baeko contribuía a ello, no me quedaba más remedio que revelar que yo era Anzule y apelar a los viejos tiempos. Esa no es una opción. Tenía en mente lo peor, pero afortunadamente Baeko rechazó la propuesta de Erudito Caído. ¿Porque sabía que yo era un jugador? No era una razón emocional como que no podía verme morir. Entonces parece que me estoy moviendo de acuerdo a tu plan. Era simplemente aprovechar la superioridad. ¿Pero era esa actitud frustrante para él? El erudito caído habló como si quisiera persuadir a un niño revoltoso. Ese hombre es un noble. ¿Y qué? Mientras esté en desacuerdo con el palacio, es un enemigo potencial. Para mí también era una explicación bastante razonable, pero por suerte, Baeko ni siquiera la escuchó esta vez. Entonces, ¿qué? Puedo controlarlo por mi cuenta, así que no te preocupes por eso. Era obvio cuál era la fuente de esa confianza. Él sabía que yo era un jugador. Debía estar seguro de que, por mucho que me acercara al palacio, podría convertirme en un lisiado en cualquier momento. Es bueno que conozca mi identidad. Entonces, deberíamos reubicarnos. Al final, ni siquiera Erudito Caído pudo quebrar la terquedad de Baeko y dejar ir el deseo egoísta de matarme. Desde su punto de vista, Baeko era más importante que yo.
Ah, solo digo esto por adelantado, pero no me subiré a un telpor. Telpor. Teletransporte. Tú toma la delantera en su lugar. Yo te seguiré. Depende de ti hacer algo divertido, pero prepárate para morir en ese caso. Entonces me moveré primero. Pronto, el erudito caído voló en el aire con el sirviente detrás de él. Era magia de flotación. ¿Qué estás mirando? Te seguiré, así que puedes ir primero. Erudito caído miró fijamente a Baeko durante unos segundos antes de desaparecer más allá de las llamas. Esto me hizo pasar una crisis, pero era demasiado pronto para estar tranquilo. Una de las características de Baeko era que era impredecible donde rebotaría a continuación. Hey. ¿Qué? No me molesté en ocultar mi miedo. Solo te salvé una vez. Baeko sonrió satisfecho y se fue con ese mensaje. Mi cabeza se quedó en blanco por alguna razón. ¿No acababa de decirle que no me matara para tomar ventaja? No lo sé, todavía no sé de qué lado está. Pero si realmente es así, puede que me conmueva un poco. Me limpié el puente de la nariz manchado de ceniza con la mano. Oh, ese bastardo. Pensé que no construía afecto. Asterisco más tarde asterisco. No mucho después de que Baeko y el erudito caído se fueran, llegó Raven. S.R. Yandel. Gracias a la mención de erudito caído, detrás de Raven había un gran batallón de caballeros y magos de batalla. ¿Vinimos a salvar a YU? ¿Por qué nadie? Cuando no se vio a erudito caído por ninguna parte, Raven puso una expresión de desconcierto. Las tropas del palacio que le seguían tenían expresiones similares. Antes de que se produjera algún malentendido, expliqué rápidamente la situación. ¿Quieres decir que ese hombre que apareció en el momento del incidente del asesinato vino y luchó contra erudito caído? Sí, los dos empezaron a luchar de repente y desaparecieron en un instante. ¿Sabes la razón por la que ese hombre era hostil a erudito caído? Bueno, tampoco lo sé. La razón por la que simplifiqué el caso al máximo fue por si alguien entendía esta situación y pensaba que Baeko me había ayudado. Tuviste mucha suerte. Dado que el incidente involucraba a individuos tan formidables, los caballeros no dudaron de la autenticidad de mi afirmación. Entonces deberíamos salir de aquí primero. Las tropas del palacio se quedaron a investigar los alrededores y Raven y yo observamos un rato antes de salir. Los primeros en saludarnos fueron los supervivientes que habían salido antes, las 10 vidas que Raven y yo nos esforzamos por salvar. Todos inclinaron la cintura ante mí con rostros oscuros y manchados de ceniza. Por supuesto, no por mucho tiempo. Nadie iba a morir por ignorar un agradecimiento, ¿verdad? ¿A dónde vas? Cuando me di la vuelta, Raven expresó una pregunta. Para ser honesto, estaba agotado de antes y todo lo que quería hacer era descansar. Hice una promesa. ¿Una promesa? A cambio de recibir equipo y consumibles con atributos de fuego, le dije al mago llamado Leven Orfegen que me esforzaría al máximo. Raven puso una expresión inexpresiva al principio, pero no se detuvo ni me regañó diciendo que era un acto sin sentido. Ten cuidado. Voy a ayudar a la gente aquí. Que hagamos cada uno lo mejor que podamos en nuestros puestos. Miré a Raven de arriba abajo como para elogiarla y volví a acercarme al fuego. 12 horas después, la lluvia caía como un diluvio y el fuego se extinguía. En total se salvaron 17 vidas más. Era una cifra cutre que no podría utilizarse como episodio principal de una película o un cómic, pero... Tu reputación ha aumentado más 1. Tu reputación ha aumentado más 1. Tu reputación ha aumentado más 1. Eso fue lo mejor. Fin del capítulo 255.